Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero y hoy quiero platicarte de los cuidados de los calanchoes, estas bellas plantas que a mí en particular cada vez me gustan más. Hoy te voy a presentar algunas variedades que tengo y te voy a decir cómo los estoy cuidando. La verdad es que son suculentas maravillosas con unas variedades impresionantes que te van a encantar. Eso sí, no a todos les gustan los calanchoes, pero a mí me encantan y hoy te voy a enseñar los que tengo en mi colección y también cómo los estoy cuidando. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por un calanchoe que me gusta bastante y es este que está aquí. Un calanchoe llamado Calanchoe humilis. Amigos, perdónenme la pronunciación, pero es que cuando pronunciamos este tipo de plantas no es tan sencillo. Aquí tengo este calanchoe que la verdad es muy bello, tiene pruina y pues hoy lo quiero le voy a dar un buen riego. Le voy a dar un buen riego a mi calanchoe porque no los había regado. Ya les toca riego. La verdad es que este calanchoe en particular, el humilis, me está costando bastante, me está haciendo muy fácil cuidarlo. Los riegos yo los hago más o menos cada 15 días, a veces un poquito más, te voy a ser sincero, no estoy dejando a veces que pasen los 20 días, pero es un calanchoe de muy lento crecimiento, este en particular no me está creciendo tan rápido. Ahora, yo con los calanchoes lo que hago es que los reproduzco, queridos amigos, cortándolos muy a menudo. Y a pesar que son lento crecimiento, los hago a través de reproducción por esqueje y me ha ido muy bien. Eso sí, tengo que darle sus riegos, sus manitas de gato, les gusta el sol y no siempre pleno sol. Aguas, porque no a todos los calanchoes les gusta pleno sol. De hecho, debo decir que si tienen sombra del 50% malla sombra, les va bastante bien. Un error que he cometido es cultivar los calanchoes junto con otras suculentas, como por ejemplo en esta maceta, porque la verdad es que los calanchoes llevan un ritmo más acelerado que otras suculentas. Aquí tengo unas equeverias, tengo también estos graptopetalum. Aquí hay otros dos tipos más de calanchoe de los que ahorita vamos a hablar, pero he visto que con calanchoes es mejor juntar las macetas entre calanchoes y mucho mejor si son de su misma especie. He notado eso, los calanchoes hay que ponerlos con su misma especie. Estos son dos tallitos que saqué del humilis y van bastante bien, pero si te das cuenta tienen bastante pruina. Es importante darles sus cuidados y bueno, es una suculenta bastante bella. Si la pones más al sol va a tomar una coloración roja y bueno, un maravilloso calanchoe muy bonito y muy bello que sin duda quisieras tener por sus bellos colores. Eso sí, lento crecimiento, tarda en crecer. Pero la ventaja es que lo he podido reproducir por tallo. Los calanchoes también se pueden reproducir por hoja, pero la verdad no vale la pena. Es muy tardado. En estas variedades por hoja la verdad es que es muy tardado y prefiero reproducirlos a través de esquejes y les ha ido muy bien, muy fáciles de reproducir. En otro video voy a hablar de la reproducción de cada variedad y a lo mejor hago un video más específico de cada variedad, pero me voy a esperar un poco a que tenga más. Y bueno, esta variedad, como ya mencioné, crece lento. Acá tengo otro calanchoe que yo sé que también te va a gustar mucho. Es un calanchoe pumila. Te digo que esos nombres que les ponen. Este calanchoe me encanta, es súper blanco, se ve que le gusta el sol, pero yo lo tengo ahorita con malla sombra 50% y me ha crecido bastante bien. Súper lento, la verdad es que ha crecido muy lento. Creo que quizá el calanchoe lo pudiera acelerar poniéndolo en un lugar con más tierra y regándolo más a menudo, podría ser, pero así como lo tengo ahora no me ha crecido muy rápido. Y este, que es una variedad bellísima, me encanta mucho, el Pumila, ya lo tengo conmigo bastante tiempo, muy resistente, pero sí he notado que le gusta el agua, o sea, chupa el agua súper rápido. Vamos a darle un buen riego. No, hombre, amigos, mi pobre mesa. Voy a traer eh, unos platitos desechables porque si no me la van a mojar toda. Pero este en particular se ve que le gusta el riego. Todos los calanchoes les gusta mucho el riego. No a todos les va a caer bien una exposición directa del sol. Y bueno, este tiene bastante pruina, así que es como una suculenta. Muy bella.
Este no lo he querido reproducir, voy a dejar que crezca mucho más antes de reproducirlo. Pero, ay amigos, es que cuando tú reproduces los calanchoes te va a tardar en crecer la mata. Tardan mucho en crecer. Así sea que hayas hecho una reproducción por esqueje de tallo, tardan en crecer. Estas variedades son muy parecidas a las calanchoes tomentosa en cuanto a crecimiento. Es decir, que si tú los esquejas, crecen lento. Por eso voy a dejar que se haga más grande antes de comenzar a reproducirlo. Muy bello, pero lento crecimiento. Estos yo he aprendido por mi experiencia. Ay, bueno, es que depende qué quieras, amigos, porque lo puedes reproducir a partir de esquejes ya desde ahorita, pero va a tardar mucho en crecer. Y a lo mejor tú quieres que el calanchoe se haga muy, muy grande primero y luego reproducirlo. Así que, pues, ustedes decidirán. Curiosamente, contrario de lo que se piensa, algunos calanchoes sí que tardan mucho en crecer. Aquí tengo conmigo este maravilloso calanchoe, es un calanchoe orbiculata, si no me equivoco, porque luego también son muy parecidos. Y este es un calanchoe que a la gente le gusta porque suele tomar coloraciones rojas. Pero yo he visto que en el sol, cuando lo tengo en sol, crece muy lento. Amigos, este calanchoe de por sí es lento, como que ponerlo al sol lo va a alentar más. Este lo tengo desde hace mucho y no ha crecido nada, 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 nada. Realmente sí está más grande que cuando lo compré, porque cuando yo lo compré era una cosita chiquita, pero va lento, va muy lento. El agua le gusta bastante y lo he cambiado en una maceta más grande para que pueda crecer más. Y aunque lo cambié en una maceta más grande, realmente no he visto un crecimiento desbordante, así que pues va muy lento. Lo que sí es que las hojas se le rompen con mucha facilidad, se pueden quebrar, así que tienes que tener cuidado con las hojas de este maravilloso calanchoe. Y si quieres que tome coloraciones rojas, pues hay que ponerlo al sol directo. Pero no te lo recomiendo porque vas a alentar el crecimiento y también siento que es algo delicado, a diferencia de otros calanchoes. Siento que es algo bastante delicado. Mira, por ejemplo, este ya le hacía falta agua. Vamos a regarlo para hidratarle las hojas. Entonces lo voy a regar de este modo para que se hidrate un poco más. Los calanchoes generalmente les gusta bastante el agua. Tampoco te pases con el exceso de riego, pero sí que aman el agua. Y bueno, este es un calanchoe orbiculata. Vamos ahora con otro tipo de calanchoe que yo sé que te va a gustar mucho. Es un calanchoe bejarensis. De este tengo dos variedades. El calanchoe bejarensis, que es este que está aquí, que tiene como estas hojitas muy bellas. Mira qué bonito está. Realmente es bellísimo. Cuando lo vi me encantó, me costó como 25 pesos y aproveché y me lo traje a casa porque estoy haciendo mi colección de calanchoes. Este no lo he querido reproducir, voy a dejar que tome fuerza y tiempo. Es algo que yo he aprendido cultivando suculentas, que a veces es mejor dejar que pase tiempo para que crezcan y después reproducir como locos. Entonces este lo voy a dejar que crezca más. También es un calanchoe que le gusta mucho el agua, muchísimo, y bueno, le ha sentado muy bien el cambio de maceta, por tener una maceta más chiquitita. Lo que sí he notado es que le pueden salir hongos en lo que son sus hojas, como que son de hojas muy especiales. Es una hoja muy bella porque es aterciopelada, parece también como terciopelo. Vamos a mojarle un poco las hojas para quitar ese polvo que está por ahí. Agarra mucho polvo de este calanchoe, agarran mucho polvo y luego yo lo limpio de esta manera. El riego yo creo que se chupa el agua, incluso he podido regar hasta un día por semana y he notado buenos resultados, porque luego se nos dice, no, rígalas cada 15 días, cada 20 y así, pero yo he notado que estos calanchoes en general les gusta bastante el agua. Bueno, aquí ya habrá gente que diga que no y habrá personas que digan que sí, déjenme les quito el agua, soplando y listo, ya está. Y amigos, de esta variedad que tengo bejarensis, tengo esta otra variedad que es completamente diferente y muy bella. Cuando yo encontré este calanchoe me enamoré porque es como entre planta carnívora y suculenta y luego tiene esto, tiene como unas arruguitas en sus hojas. Ay, no, amigos, este es un calanchoe bellísimo, súper peludito. Y miren, aquí están los hermanitos para que puedan apreciarlos si es que les parece que son bastante similares. A mí me encanta este calanchoe. Los dos son calanchoes bejarensis, pero aparentemente esta es una variedad que se llama Drake
o funk. No sé muy bien, amigos, porque la verdad cuando lo compré no tenía nombre, no me dijeron cuál era el nombre de este calanchoe, entonces pues tengo mis dudas, pero la verdad es que es un súper calanchoe, muy fuerte, muy frágil de esas hojas, pareciera que son hojas frágiles y luego como que da miedo tocarlas porque pudiera parecer que son venenosas, pero no, no son venenosas, ni tampoco pican ni nada, muy bonita la hoja. A este también le vamos a dar un riego. Este lo estoy cuidando tal y como el otro, no lo riego, le estoy dando un riego por semana más o menos, me ha funcionado bien. Las hojas no las riego todos los días, pero muy de vez en cuando sí para que limpien un poco el polvo. Es un calanchoe muy crocante, la hoja es muy crocante como si fuera, pues sí, crocante, bella, es una hoja muy bonita, muy satisfactoria de tener. Ay, y miren qué bonitos se ven juntos estos calanchoes, son muy, muy, muy bonitos. ¿A poco no son lindos los calanchoes? Anímate a tenerlos porque no te vas a quedar con ganas. Ah, y bueno, estos se parecen mucho a los calanchoes tomentosa, pero sí que son muy, muy diferentes. De calanchoes tomentosa yo tengo como dos o tres variedades, aún estoy muy inseguro. Y estos sí los reproduje muchísimo. Yo dije, voy a reproducir mucho este calanchoe, pero entonces lo que ha pasado es que me está tardando mucho en crecer. Mucho en crecer. Amigos, pero es que este calanchoe nada más tenía uno, que es este que está aquí. Puedes tú ver qué bello está. Es una variedad muy delgadita. Y luego tengo esta otra variedad que es como más grande. Los tengo juntos, ya los quiero dividir, pero mira, puedes aquí ver la diferencia, es como una variedad más grande y esta es como más pequeñita. Y los he estado reproduciendo a morir porque es una de mis suculentas favoritas. Y entonces aquí tengo unas que son como orejas de conejo súper grandes, le dicen incluso oreja panda. Y si te puedes dar cuenta, los reproduzco mucho, malamente, porque creo que hubiera sido mejor esperarme. Pero por ejemplo, puedes ver cómo esta hoja es muy grande y tiene las puntitas muy oscuras. Y por acá tenemos uno que es como más delgadito, o sea, son dos variedades. Esta, por ejemplo, es una variedad que también es como diferente, está creciendo bastante bien. A ellos les gusta la iluminación para que no etiolen demasiado y va bastante bien. Y he visto personas que incluso los tienen directamente a sol. Mi vecina tiene un arbusto impresionante de este tipo de calanchoes. Y yo compré poquitos. No es tan fácil encontrarlos. A mí no me ha sido fácil encontrarlos. Y entonces lo estoy reproduciendo bastante. Nada más que ahorita sí lo voy a dejar descansar. Ya no lo quiero reproducir tanto. Voy a esperar a que crezca más. Qué bonito está. Y bueno, la diferencia con el Drake, si es que realmente es Drake. Mira qué bonitos, pero son similares. Acá te voy a mostrar otros que tengo en otra maceta para que los puedas contemplar. Aquí tengo varios, solo que se me han quemado un poco pero bueno, son muy quisquillosas estas suculentas. Sucede que estoy haciendo jardín en mi patio trasero y tengo que poner malla sombra. Entonces han estado en 2 días con algo de sol, como 4 horas, y ya empezaron de payasas, dizque a quemarse con el sol. Por eso yo les decía, las suculentas no siempre son de sol, amigos. Y bueno, estos que tengo aquí son bebecitos. A pesar que es muy rápido reproducirlos en sentido de que saquen raíz, tú cortas un esqueje y luego sale la raíz, pero va a tardar en crecer. Mira qué bonitos se están poniendo. Son unos bebés y pues sí están tardando en crecer, pero no importa, amigos, vale la pena porque así es como yo hago que mis plantas se hagan masivas, reproduciendo mucho y los pongo en una maceta. Y bueno, los tomentosas son bastante delicaditos, no creas que son tan fuertes, tienen su tiempo para crecer y son dos variedades que a mí me encantan. Ya espero que estén bien grandotes para podérselos mostrar en todo su esplendor cuando los tengan una maceta especial para ellos. Ahora me falta enseñarte tres calanchoes que me hace falta mostrarte. Estos son unos calanchoes variegados que se me estaban perdiendo porque tuvieron como un ataque de pulgones y muy fuerte y casi casi los pierdo. Ahorita estoy trabajando con ellos. Son muy lentos en crecer, queridos amigos, muy muy lentos en crecer. Sé que se pueden reproducir por hoja, pero yo ahorita me las he estado llevando poco a poco. Este calanchoe estaba súper pequeñito, era una cosita de nada, era muy pequeñito y pues ha crecido muy lento porque es variegado, pero mira qué bonitas tiene sus hojas. Estas son unas hojas completamente blancas. ¿A poco no es bellísimo este calanchoe?
Me encanta. Y bueno, este lo estoy cuidando mucho. Le está costando trabajo salir adelante. Luego tenía cochinillas. O sea, es muy delicado y ya lo he estado salvando. Y por fin logré realizar un esqueje acá donde ya se está dando bastante bien. Pero es una planta que no le gusta el sol directo. Se quema con el sol directo. Estos yo los tenía en plástico lechoso y les va bastante bien. Y ahora que han estado solo con 2 días de sol directo, se están haciendo feos. Por eso es tan importante que ya les ponga la malla. Para que sepan, amigos, que no todas las suculentas soportan bien el sol directo. Y pues bueno, esta es bastante delicada y sol directo, no le ha gustado. Incluso aquí tengo una Echeveria pulidonis que 2 días de sol y mira lo que le han hecho. La han deshidratado. De hecho, estas hojas ya están muertas. El sol tampoco es tan bueno, ¿eh? El sol directo es mucho mejor filtrarlo. Para filtrarlo me ha funcionado bien. Malla sombra 50%. Y bueno, un hermoso calanchoe variegado que yo sé que te gustaría tener. Este quiero ponerlo en una maceta solo y que se me vaya reproduciendo mucho, pero crece muy lento. Lento es poco, amigos, súper lento. Creo que es de todos los que tengo es el que más lento crece. Ahora te muestro otros dos calanchoes muy interesantes. Ese es uno llamado calanchoe marnieriana. El marnieriana es este que tengo por aquí. Es un calanchoe que aparentemente es súper pequeñito. Pero tengo que decirles algo, amigos. Los calanchoes se vuelven gigantes. Aunque ustedes no lo crean, los calanchoes tienen la capacidad de crecer mucho, pero necesitan tiempo y mucho sustrato. Este es el marnieriana que quiero que lo veas. Y también tengo otro que es el calanchoe laxiflora. El axiflora es este que está aquí. Este es muy común. Este es un calanchoe muy común. Para mi gusto lo he visto mucho en los videos, el laxiflora. También hay un laxiflora variegado muy bonito. Voy a ir con una vecina a intercambiar un esqueje, nomás que no he tenido tiempo. El marnieriana lo he visto menos, como que es un calanchoe que se da menos. Estos son esquejitos y te voy a enseñar cómo se pone cuando está más al sol directo. Por eso te digo, no siempre les gusta el sol directo. Bueno, es que este no lo tengo a sol directo. Lo tengo con sombra, malla sombra 50%, pero yo he notado que como que si no tienen agua, se cierran mucho de sus hojas. Este es el marnieriana también. Este es marnieriana y puedes ver cómo aquí está cerrado. Entonces también depende cómo lo tengas. Si lo tienes en un lugar donde él sienta que le haga falta el agua, se va a cerrar un poco. Y bueno, aquí puedes ver los bebés de estos calanchoes, el axiflora, este grandote, mira las hojas, salen muchos bebés. Aquí puedes ver los bebés. Entonces es muy fácil de reproducir este que está acá. Mira, de hecho aquí tengo uno grandote, se desenterró y pues hay que reproducirlo más, evidentemente. Muy bello, hermoso calanchoe. Lo que quiero mostrarte es que veas cómo se hacen cuando se hacen gigantes. Ya para terminar este video que se está haciendo muy largo. Luego también se pueden reproducir por hoja, así que esta hoja la vamos a guardar. Este que está aquí son calanchoes de los dos tipos que te mostré anteriormente, pero están en una maceta muy grande, es una super macetota y se han acomodado muy bien. Ahorita lo que les hace falta es agua y también esquejar para reproducir más, pero ay amigos, es que luego se me hace mucho calanchoe. Ya voy a tener que empezar a vender plantas, sinceramente voy a tener que pensar a vender plantas afuera de mi casa o a ver si pongo una mesita por algún lugar porque ya tengo muchas plantas y luego me consumen mucho espacio, pero mira, estos ya hasta tienen la raíz por fuera de que realmente quieren reproducirse, muy fáciles de reproducir, pero si tú quieres que se hagan grandes necesitas darle espacio. Y aquí tengo el calanchoe marnieriana que te enseñé anteriormente, que veas hasta raíz aérea y toda la cosa tiene. Y ha crecido mucho. O sea, ve nada más lo grandote que está y lo bonito que se ha puesto porque está en una maceta grande. Es lo que te comentaba. Los calanchoes les gustan las macetas grandes. Mira, por ejemplo, aquí en una maceta chiquita lo pequeñitos que están. Y en cambio, en una maceta grande, lo bonitos que se hacen. Entonces, a los calanchoes, mientras más espacio les des, más bonitos se van a poner.
Espero que te haya gustado este video con estas variedades de calanchoes, plantas muy fáciles de cuidar, solamente date tiempo con algunas variedades. En otros videos voy a hablar específico de cada variedad y demás cuidados. Te mando muchos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.